Bueno, el tema de hoy vamos a ver el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad compleja, multifactorial, que tiene componentes genéticos y mecanismos autoinmunes, capaces de generar lesión aguda y daño permanente en los órganos que afecta. Es más común en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, el inicio, y una proporción con respecto a los hombres de 9 a 1. ¿Cuáles son los criterios del lupus? Son en total 11. El primero es el eritema malar, la placa de enrojecimiento en los pómulos y en la nariz. El segundo es el eritema discoide, que es una placa en relieve, descamada. El tercero es la fotosensibilidad, la aparición de eritema ante la exposición a la luz. Las úlceras bucales es otro de los criterios. El quinto es la artritis, que generalmente no es erosiva y es de 2 o más articulaciones. El otro criterio es la serositis, que puede ser pleuritis o pericarditis. Un séptimo criterio tenemos las alteraciones renales, donde puede haber proteinuria mayor de 0,5 gramos o más de 3 cilindros celulares, 3 o más cilindros celulares. La octava son las neurológicas, que pueden ser desde convulsiones a cuadros psicóticos. La novena son las hematológicas, donde entra la anemia, la anemia hemolítica, tener blancos por debajo de 4.000, una leucopenia, o una plaquetopenia por debajo de 100.000. Décimos son los criterios inmunológicos, tener positivo el anti-DNA nativo o el anti-SM o antifosfolipídicos. Y el 11 son tener anticuerpos antinucleares, que más del 95% de los casos los presentan. Bien, hay otros anticuerpos que no son que son específicos. Hay que recalcarlo. Uno decíamos que es el anti-DNA nativo, que está en el 50% de los pacientes, y otro las anti-SM, que están en un 15 a 30% de los pacientes. Vamos a hablar de las manifestaciones del lupus. Primero vamos a nombrar manifestaciones generales que son inespecíficas, como astenia, anorexia, fiebre, pérdida de peso. Segundo, afecciones de piel y mucosa, que la presentan el 80% de los pacientes. Uno es el eritema malar, que ya lo dijimos, es en alas de mariposa, toma el dorso de nariz y los pómulos. Es una placa eritematosa descamativa. La fotosensibilidad es la aparición de un rash inusual ante la exposición al sol. Las úlceras mucosas generalmente son redondeadas, poco dolorosas y sobre todo se van a ver en el paladar duro y en la fosa nasal. Después tenemos las lesiones discoides, que son placas también eritematosas, crecen en forma distal al borde y van atrofiándose en el centro y dejan cicatriz. También otra manifestación es la paniculitis, donde va a haber nódulos indurados en dermis y tejido adiposo. Después tenemos las vasculitis de vasos pequeños, puede dar una púrpura palpable, puede dar úlceras superficiales o puede dar necrosis distales en los dedos. Y por último tenemos las libidos reticulares, que es un reticulado rojo vinoso, que se ve más en las extremidades y es por una disminución del flujo arteriolar. Bien. Tercero, tenemos las manifestaciones articulares y musculares. El 95% de los pacientes presentan artralgia o artritis. Esta artritis, ya habíamos dicho, es simétrica generalmente y no es erosiva como en la artritis reumatoidea. Se puede presentar también la necrosis aséptica de la cabeza del fémur, que muchas veces es por consecuencia del tratamiento con corticoides, y pueden presentar mialgias y pueden presentar miositis. Cuarto, las manifestaciones cardiovasculares.
La pericarditis puede estar presente en el 50% de los casos, aunque generalmente es leve, muchas veces asintomático, pero en algunos casos puede ser grave y llegar a producir derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Después tenemos las miocarditis, que se pueden ver en un 10% de los lupus y pueden producir taquicardia, pueden producir arritmias o pueden llegar en casos severos, que es raro, la insuficiencia cardíaca. Otra manifestación es la endocarditis, se denomina endocarditis de Liebman-Sachs. Se ve más que nada en la válvula aórtica y mitral, generalmente es asintomática, pero en algún caso puede producir embolizaciones y producir lesiones isquémicas. Otra manifestación es la aterosclerosis coronaria, que es más frecuente y es una de las causas de mortalidad tardía en el lupus. Otro fenómeno es el fenómeno de Raynaud, que se produce por vasoespasmo ante el frío o ante un estrés o una emoción. Primero palidez, después cianosis y enrojecimiento. Lo más común es que esto se produzca en las manos. Otra manifestación es la enfermedad tromboembólica, que puede ser arterial o venoso, y se ve sobre todo cuando hay presencia de anticuerpos antifosfolipídicos que producen estado protrombótico. Bien, quinto, las manifestaciones respiratorias. El 50% va a tener manifestación respiratoria en alguna oportunidad, producidas por el lupus, pero son pacientes con una alta prevalencia de neumopatías, así que ante manifestaciones pulmonares siempre hay que descartar primero que no sea una causa infecciosa. Se puede afectar la pleura en un 50-70% de los casos, dando una pleuritis, y algunas veces puede llegar a dar con derrame. Si se afecta el parénquima pulmonar, puede dar la llamada neumonitis lúpica, también puede dar una intersticiopatía crónica y en algunos casos puede dar una hemorragia alveolar difusa, que es una forma grave de presentación. Otra manifestación es la hipertensión pulmonar y otra es el tromboembolismo pulmonar, también sobre todo en los que tienen anticuerpo antifosfolipídico. Bien, sexto, manifestaciones hematológicas. Puede tener una anemia normocítica normocrómica de enfermedades crónicas. Puede tener una anemia hemolítica autoinmune en un 10 a 30% de los casos de lupus. Puede haber leucopenia o linfopenia en un 50% de los casos. Puede haber una trombocitopenia autoinmune en un 25% de los casos, de los cuales un 5% puede ser severa, tener por debajo de 20.000 plaquetas en el conteo. Puede presentar adenopatías en un 50%, son adenopatías chicas y generalizadas. Y en un 20% de los casos va a presentar esplenomegalia. Séptimo, tenemos las manifestaciones renales, las denominadas nefropatía lúpica, que se puede presentar en un 50% de los casos. La nefropatía lúpica aumenta mucho la mortalidad en el paciente y un 25% de estos posiblemente requieran un tratamiento sustitutivo como diálisis. Vamos a sospechar cuando tenemos un sedimento alterado con hematuria, microhematuria, leucocituria, proteinuria o presencia de cilindros granulosos o hemáticos. En estos casos vamos a tener que determinar la función renal, el clearance de creatinina y la proteinuria de 24 horas. Siempre la nefropatía lúpica va a necesitar biopsia para determinar el tratamiento y el pronóstico del paciente. Existen en la clasificación de la nefritis lúpica 6 categorías. La 1 es la nefritis lúpica mesangial mínima, la 2 es la nefritis lúpica mesangial proliferativa, la 3 es la nefritis lúpica focal, la 4 la nefritis lúpica difusa, la 5 es la nefritis lúpica membranosa y la sexta es la nefritis esclerosante o esclerosada, nefritis lúpica esclerosada. Octavo, tenemos las manifestaciones neuropsiquiátricas.
Las manifestaciones neuropsiquiátricas van desde cambio del estado de ánimo o cambio cognitivo, pasando por una serie de alteraciones que puede llegar hasta la psicosis. Hay que tener en cuenta que a veces el tratamiento con corticoides puede dar este tipo de alteraciones, incluso llegar a una psicosis por corticoides. Otra manifestación pueden ser las convulsiones y otra, accidentes isquémicos, sobre todo cuando hay anticuerpos antifosfolipídicos, como en otros casos. Noveno, manifestaciones digestivas son menos comunes, como la enteritis lúpica, la pancreatitis, la vasculitis mesentérica, y a veces muchas de las manifestaciones digestivas son efectos adversos de la medicación. Bien, tratamiento. El tratamiento no es curativo y tiene como objetivo disminuir las reagudizaciones del lupus, atenuar los síntomas y evitar el daño en los órganos blancos. Se utiliza la hidroxicloroquina, que mejora los síntomas y se ha demostrado que tiene una disminución en la mortalidad. La dosis de 5 miligramos por kilo en el paciente. Lo que sí hay que hacer un seguimiento con fondo de ojo porque es retinotóxico, o sea, tiene una toxicidad en retina y en mácula sobre todo. El uso de corticoides es también muy difundido, da rápido alivio de los síntomas y se trata de utilizar 7.5 miligramos de prednisona por día. En casos graves o en etapas agudas se puede hacer pulsos de corticoides, que son dosis altas de 250 a 1 gramo por día durante 3 días. Otra línea del tratamiento son los inmunosupresores, que el usarlo va a facilitar el descenso de los corticoides y de sus efectos adversos, y previene la aparición de nuevas reagudizaciones o brotes. Se utiliza el metotrexato, la azatoprima o la ciclofosfamida, esta última en los casos más severos. Y por último tenemos los biológicos, que ahí se utilizan dos: el melimumab y el rituximab. Estos se utilizan también en casos graves y en casos que no responden a los tratamientos anteriores. Muy bien, muchas gracias.